Como les decía, en este espacio de derechos humanos y de género, estamos con la licenciada Andrea Camarano, pero tenemos visitas porque también está con nosotros la socióloga Ximena García. Bienvenidas ambas. Y tienen la palabra. Muy buenos días, Lilian, buenos días, Fede, buenos días para todos y todas del otro lado. Un gusto volver de nuevo al estudio en esto de que, bueno, hacíamos un mix entre el Zoom, el estudio. Bueno, hoy estamos acá las dos con Jime en este miniciclo de Regenerades, donde hablamos para regenerarnos desde una mirada de género y educativa que ya hemos arrancado hace mucho tiempo, y ustedes también pueden encontrar esos episodios en el canal en YouTube, Regenerades, y también en Instagram, Regenerades. Y bueno, hoy en la red de la radio vamos a tomar como excusa el 31 de octubre, la noche de brujas, la noche de Halloween. Y para eso, en realidad, queremos hablar sobre la Casa de Brujas, una historia borrada, y la importancia de conocer este tema, saber que fueron perseguidas y asesinadas miles de mujeres, y por eso traemos este tema tan importante para conversar junto a la socióloga Ximena García. Buenos días, Jime. Bueno, muy buenos días. Sí, un tema como muy importante que como vos decías, fue borrado de la historia, 3 siglos que se borraron, por algo es también. Exacto. Por algo no se siguen dando, no están los contenidos curriculares, y bueno, un poquito de eso vamos a hablar. Les invitamos a que nos sigan en Instagram y en YouTube con Regenerades, nos encuentran en las dos plataformas, y es importante para esta comunidad que está creciendo que nos sigan por ahí. Así es, de a poquito vamos creciendo, y les invitamos a que nos acompañen para este proyecto que tenemos con Jime. Y bueno, justamente vamos a tomar como excusa Halloween, como excusa para derribar estereotipos, ¿no? Y como estereotipos hablando de los preconceptos que tenemos de determinadas cosas, como dice Rebecca Cook, justamente, porque, a ver, ¿cómo veíamos a las brujas en nuestra adolescencia? ¿No? ¿Qué imagen tenemos en la infancia? Bueno, les chiques que han salido en esta noche de Halloween a pedir caramelos. Sí, los ¿no? disfraces siguen, ¿no? Como Exacto. las tiendas de disfraces sigue estando como este disfraz del gorro de bruja, la nariz, ¿no? Como ciertas cosas que hacen que figure, o sea, este estereotipo de una mujer, abro comillas, fea, ¿no? Como un cierto estereotipo que hace como a exaltar ciertos rasgos, ¿no? Así que es un poco como esa imagen, ¿no? Si vamos como a nuestra infancia, si vamos a Disney y vamos a todos esos consumos que hicimos en nuestra infancia, en nuestras juventudes, bueno, personificamos y vemos esas mujeres que tenían un calderón, ¿no? Que comían Exacto. niños, que hacían magia, pero desde un lugar como súper negativo, ¿no? Recuerdo un poco eso, ¿no? Y ahí tenemos como muchas mujeres, tanto de cuentos como de películas, de series animadas, que eran representadas de esta manera, ¿no? Y también desde una mirada de género, cómo son representados o fueron representados en la historia los varones brujos, y cómo fueron representadas y siguen siendo representadas las mujeres, ¿no? Los varones brujos son como los sabios, barba larga, ¿no? Viejos, sí, pero desde un lugar de sabiduría. La mujer vieja es como lo peor, ¿no? Fea, ¿no? Arrugada, claro, con la mano, yo recuerdo con la mano empingada, claro, la nariz también, el gato negro, ¿no? Esa bruja vieja que andaba en la escoba con el gato negro, la calabaza, como decía Jime, los maleficios, también siempre pensando en la adoración al diablo, ¿no? Entonces también es re importante el hablar de este tema para derribar esos estereotipos, y por lo menos a mí me pasó que a medida que fui conociendo un poco de quiénes eran estas brujas, qué hacían y cuán importante fue todo su trabajo hace siglos atrás, que fueron pioneras en medicina, en botánica, en diferentes temas, que fueron realmente perseguidas por romper estereotipos y romper mandatos. Entonces, por eso, desde esa mirada feminista que queremos derribar esto y contar un poco. ¿Vos cómo veías a estas brujas y ahora cómo las ves desde esta mirada feminista? Y bueno, y era un poco primero lo que nos enseñaban a través de esto, de los cuentos, de las historias, de los relatos, ¿no? Siempre las brujas personificadas como todo el mal, ¿no? Pero a su vez también, en general, las brujas, mujeres, tenían conflictos con otras mujeres, ¿no? También. Por ejemplo, en general eran malvadas porque querían la juventud, ¿no? O querían la belleza de otras mujeres, entonces
hacían un montón de maleficios para conseguir eso. Entonces, claro, que nos enseñaron que la competencia entre las mujeres, ¿no? Nos enseñaron este odio a la mujer mayor y una veneración a los varones mayores como los sabios. Vuelvo con esa comparación, porque inclusive los varones brujos son hechiceros, ¿no? Sí. Y las mujeres son las brujas. Un tema, si me permiten, el tema de que esas brujas feas también vivían aisladas en el bosque. Claro. Por También, ejemplo, total. es decir, la segregación, el aislamiento de esas mujeres que no se les permitía integrarse a la sociedad de ninguna manera, aunque después les reconociera que eran buenas porque, bueno, no habían querido comerse al último niño, Claro, por ejemplo, claro. pero el aislamiento. Sí, el aislamiento. El aislamiento. Sí, total. No, totalmente. Esas mujeres que vivían solas y el hecho de que mujer viviera sola Claro. era un Todo, castigo. ¿no? Bueno, Exacto. que fue una de las persecuciones reales, uno de los motivos de persecución real de las brujas reales, digamos, el hecho de estar solteras, ¿no? Exacto. Vayamos entonces a la historia. ¿Y qué fue esta casa de brujas, esta historia borrada, para que también podamos conocer un poquito más? ¿Y por qué es que estamos diciendo que estamos derribando estereotipos? Porque conocemos esta historia. Vamos Sí. a compartirla. Bueno, la casa de brujas hay que personificarla así. Y primero hay que sacar esta cosa de que hablar de brujas es hablar de algo esotérico, hablar de algo místico. Es hablar de mujeres reales que vivieron durante muchos siglos en territorios europeos, ¿no? En lo que hoy conocemos como Europa, sobre todo occidental. Y bueno, que esas mujeres eran mujeres que vivían vidas como las que se vivían en la época, ¿sí? Pero que a su vez tenían ciertas características que no eran bien vistas o no eran lo que los estados en ese momento querían o priorizaban. Estamos en un momento, vamos a contextualizarlo, entre los siglos XVI y los siglos XVII, más o menos por ahí. Vamos a contextualizar la casa de brujas propiamente, pero es un proceso que viene mucho de muchos siglos antes. Desde el siglo II podríamos contextualizarlo, porque es como toda la época feudal, toda la época de pobreza, la peste negra, un montón de fenómenos que hacen que Europa esté en un momento donde la demografía va cayendo. Claro. Y hay un interés muy importante en la natalidad y en el control de la natalidad. El cuento de la criada, bueno, podemos como llevar eso a esos siglos y decir esto es lo que pasó. Entonces es importante porque fue un genocidio, fue una guerra contra las mujeres de 3 siglos o más, sistemática, desde el Estado, porque se pone mucho el peso sobre la Iglesia Católica, sobre la Inquisición Romana, pero en verdad esto eran los propios estados, Claro. con todo su aparato, Sí, ¿no? sí, Uno de seguro. su aparato era el clero, muy importante, y la Iglesia, pero por otro lado eran los mismos jueces, las mismas personas laicas que ejercían estos poderes, estas persecuciones hacia las mujeres. ¿Y a qué mujeres y por qué? Si lo que se quería controlar era la natalidad, primero que nada, se perseguía a todas las mujeres que abortaban, a todas las mujeres que querían controlar su natalidad a través de distintas medicinas, plantas, ¿no? Probaban lo que hoy entenderíamos como la anticoncepción, ¿sí? Perseguían también a todas las mujeres y las asesinaban, ¿no? Las perseguían, abusaban de ellas, las violaban y las asesinaban, y encima mucho de eso era público, es decir, las quemaban en plazas para que las otras mujeres vieran lo que le podía pasar Mirá a ellas. lo que te puede pasar si Exacto. seguís haciendo esto, ¿no? Exacto, cosas que hoy en día, digo, siguen pasando. Si hacemos como ciertos paralelismos, bueno, da. Sí. Entonces, volviendo, eran mujeres que controlaban su natalidad, o también, por ejemplo, mujeres que quedaban solteras porque quedaban viudas, no tenían casa, eran nómades, porque lo decidían o porque eran las condiciones Claro. de la época, y era como, no, ¿y usted qué hace acá en el medio de la nada? Listo, persecución, etiqueta de bruja. Por otro lado, tenemos a las mujeres parteras que asistían en los partos y que ayudaban a las mujeres y demás. ¿Qué pasa? Estamos en un momento donde no solamente se quiere controlar la natalidad, sino que se está generando el Estado burgués que conocemos al día de hoy, en los principios de ese capitalismo burgués que conocemos Bien. y que nos gesta al día de hoy. Entonces, una de las grandes importancias de la época era instalar ciertos paradigmas. Por ejemplo, lo que era la economía y lo que era la ciencia y lo que no era la ciencia. Claro. Y desde ese lado, todo lo que era vinculado con la naturaleza, los ritos paganos, etcétera, se empieza a demonizar. Entonces, todo lo que fuera, por ejemplo, no sé, curar a otras personas a partir de plantas,
eso era demonizado. Entonces esas mujeres pasan a ser las brujas. Las brujas quieren ser campesinas, artesanas, nómadas, comerciantes, personas que ejercían libremente su sexualidad, lesbianas, trans, parteras, personas que abortaban, personas contestatarias. Por eso en general las brujas son viejas. ¿Por qué? Porque eran las que tenían menos para perder, ¿no? Claro. Esa vejez que ya está, No te digo importa todo, nada. contestatarias totalmente. Y a su vez, por otro lado, eran demonizadas. ¿Por qué? Porque Claro. ya no gestan. Entonces dejan Claro. de ser útiles para esa sociedad que lo que le importa es la natalidad. Las mujeres estériles también eran asesinadas. Y después había una cuestión de linaje. Estamos hablando de 3 siglos. Si eras hija o nieta de bruja, ya eras bruja. Por sí, ya te perseguían. Y las que generaban y las que participaban de ritos comunitarios, ritos paganos, cultos, etcétera, y las que estaban muy vinculadas con la naturaleza. Es decir, había millones de formas para la que la etiqueta bruja cayera sobre ti y te persiguieran, y no solamente era la persecución, sino esta cuestión de caza que era los estados, ¿no? A través de su fuerza militar, iban y también se generaban los juicios, donde ahí cobraban jueces, abogados, que estiraban los procesos y le confiscaban el 50% de las propiedades a esas mujeres. Entonces fue también una estrategia de enriquecimiento de los estados, porque se quedaban con esas propiedades, ¿no? Entonces, Claro. está. También me parece súper interesante como este paralelismo con el feminismo de hoy, porque mencionabas quiénes eran estas brujas. Bueno, estas brujas son quienes salían de la norma, quienes no se quedaban en su casa a hacer lo que debían hacer, sino que realmente tenían otra visión del mundo y además ayudaban a otras mujeres, porque mencionabas a las parteras, a quienes también ayudaban a otras mujeres a abortar, a quienes también salían de ese mandato, ¿no? Me parece súper interesante de traer siglos atrás a lo que hoy día podemos hablar del feminismo y de las mujeres juntas. Por eso muchas veces hablamos, ¿no?, de que somos las brujas, que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Totalmente. Porque justamente es una frase muy, muy poderosa. Y una de las cosas, creo que me resulta necesario resaltar, las mujeres que se atrevían también a elegir. Claro. Las que se atrevían a elegir, y bueno, y si no coincidía con el mandato de turno o el promovido hombre social, bueno, esas ya directamente eran condenadas. Por más que las mostraban, como bien decíamos, decían ustedes hace un ratito, que las mostraban hermosas o bellas en su juventud, me refiero al cine, al teatro, etcétera, etcétera, y ahí era donde hacían esa elección. Y bueno, ya eran condenadas. Sí, o sea, exacto. no se nos permitía ni siquiera la elección. Claro, Exacto. bueno, las pinturas de Goya, por ejemplo, es revisar todas las pinturas de brujería de Goya y ver cómo se representaba a las mujeres, en este caso eran mujeres jóvenes, ¿no?, con ciertos estereotipos de lo que era bello, etcétera, adorando al diablo, literalmente, esas son las pinturas, ¿no?, donde hay una adoración al diablo, donde inclusive la literatura y las pinturas de la época lo que decían era que tenían relaciones sexuales con el diablo. ¿Y quiénes eran las mujeres que tenían relaciones sexuales con el diablo? Las que abortaban, las que tenían una sexualidad libre, ¿no? Todas estas contestatarias. Por ejemplo, en 1556 el reinado de Francia hace como una especie de decreto, de lo que sería hoy un decreto, donde manda a perseguir a todas las mujeres cuyos bebés morían antes de cierta época. Claro. Entonces, claro, o sea, cosas que las mujeres ni siquiera podían controlar, no había nada que pudieran hacer, porque eran cuestiones no solamente a veces de rebeldía, sino también de cuestiones impuestas, ¿no? O sea, inclusive si las mujeres intentaban cumplir con ciertos mandatos para cuidarse, igual por H o por B eran perseguidas. Entonces esto fue por eso es una guerra, ¿no?, contra las mujeres sistemática durante 3 siglos, y Silvia Federici, por ejemplo, en Calibán y la bruja, que es uno de los libros que vamos a recomendar hoy, lo define como un mecanismo para controlar y subordinar a las mujeres cuya independencia económica y sexual era una amenaza para la época. Sí, totalmente. Mejor definición que esa no hay. Y algo que me llama la atención y vayamos también a visibilizar este tema, y porque hablamos de genocidio también, buscando cifras que son alarmantes. Si bien
A ver, muchos documentos se perdieron, por tener en cuenta, ¿no? De los siglos que estamos hablando. Hay un reciente estudio de febrero del 2019 de Michel Porret de la Universidad de Ginebra que afirma que sobre los 110.000 procesos conocidos entre 1580 y 1640, el momento álgido de la caza de brujas en Europa, los jueces laicos, ¿no? Porque vamos a de vuelta a remarcar esto, sentenciaron a muerte a de 60.000 a 70.000 justiciables, sobre todo en los medios rurales, ¿no? De brujas y brujos, pero, por supuesto, más del 75% fueron mujeres. Así que, claro, según este historiador, cerca de la mitad de la población europea fue afectada por la caza de brujas. Vaya, sí, realmente es una cifra que alarma y hablamos de un genocidio invisibilizado, como muchos otros, ¿no? Digo, si vamos a hablar de como el de los pueblos originarios, por ejemplo. Eso es un gran ejemplo que tenemos hoy en nuestro país. Otra cuestión que no se da, ¿no? Que no está en la currícula de lo que hay que estudiar. Seguimos dando el descubrimiento de América como si fuera un fenómeno a resaltar y a festejar. Y bueno, y esto pasa lo mismo, ¿no? Es como ciertas historias fueron olvidadas, fueron borradas, digamos, y ciertas historias se construyen sobre ciertos relatos, ¿no? Entonces, rescatar el relato de la caza de brujas como un genocidio, y que tenía todas estas causantes, es bueno, es recuperar nuestra historia y es también reconstruir el día de hoy, ¿no? Exacto. De dónde venimos también. Totalmente. Por eso nos gustaba traer este tema a hoy y claro, porque la excusa de Halloween, porque hablamos de la bruja mala, no, las brujas es esto que está la historia borrada de la casa de estas mujeres que fueron silenciadas justamente por salirse de la norma. Y por eso también me gustaría que Jimé recomiendes un poco algunos materiales, porque en Regenerades hablamos desde una mirada educativa también y como vamos a resaltar justamente... no se da esto en nuestros centros educativos como debería darse. Cuánta historia borrada no se da en los centros educativos que cuando una crece dice, mira, esto no era tan así como me lo habían enseñado. Bueno, aparte de esto tratamos de contribuir. ¿Qué materiales te parecen interesantes para compartir con la audiencia? Sí, ahí habría que ver, pero hay por ejemplo en Netflix una película que se llama Aquelarre, que es española, bastante reciente, creo que el año pasado, el anterior, y un poco cuenta como ciertos ritos paganos ejercidos por las mujeres y estos lazos comunitarios, esta sororidad en mujeres no era bien vista por en este caso el Estado español, y bueno, la persecución, cómo van, las persiguen, las siguen, sobre todo mujeres campesinas, pobres, etcétera, abusan de ellas sexualmente, las tienen retenidas y bueno, está muy buena la historia porque intenta como ironizar un poco, ellas dicen, bueno, si ellos quieren que adoremos al diablo, vamos a adorar al diablo, a ver si ahí, con eso, generamos que no nos maten, ¿no? Claro. Bueno, como intentan ahí imitar algunos cantos, algunos ritos, haciéndose pasar por adoradoras del diablo, ¿no? Cuando ellas tenían sus ritos, porque claro, la estrategia de esta época fue la estrategia que nos llegó a nuestra infancia, ¿no? Es la misma estrategia, es la estrategia de demonizar a las mujeres. Sí. Las mujeres, lo natural, la naturaleza, los conocimientos, ¿no? Son demonizados, totalmente demonizados, ¿no? A tal punto de cualquiera de este tipo de cosas se comparan con adoraciones a Satán, ¿no? Y no hay que ir muy lejos, están estas pinturas, pero también, por ejemplo, famoso escritor William Shakespeare también en su literatura habla de las mujeres que adoran al diablo y cómo lo adoran, y hay como todo un morbo inclusive de cómo adoran al diablo, casi hasta pornográfico en ciertos, pero terrible, y como si esas mujeres no tuvieran nada más para hacer que ir a adorar encima a un varón, ¿no? Terrible. Siempre es patriarcal igual, aunque sea ese relato, ¿no? Porque siempre demonizan como, bueno, nada. Así que sí, fue una estrategia de subordinación y de domesticación que explica luego los procesos de domesticación de las mujeres en Europa, que luego de los que también somos influencia luego, ¿no? Claro. Que son estos procesos por los cuales las mujeres quedan esclavizadas al varón en su casa, ¿no? Como lo único que deben y tienen que hacer, y esta cuestión de la natalidad
muy fuerte, ¿no? Que sigue pasando hasta el día de hoy, el control que quieren ejercer los estados sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Como la mujer es sinónimo de una persona gestante, y cuando dejas de gestar o no gestás o no querés gestar, No servís. no servís. Bien, y hablando también de otras recomendaciones, hablábamos del Calibán y la Bruja, de Silvia Federici. Sí, El Calibán y la Bruja de Silvia Federici es una buena recomendación. Ya es un texto más pesado, más académico y demás, pero está muy bueno para leerlo. Y después hay una versión que también habla de algunas cosas muy similares. Lo que hace Silvia Federici es excelente porque hace todo un recorrido histórico, y te vuela la cabeza. Hace toda la explicación de cómo llegamos a entender el fenómeno de las brujas. Y por otro lado está de Mona Cholet, Brujas. Ese es un texto un poco más amigable de leer, que hace también un recorrido histórico, pero un poco más amigable. Pero sí, después la recomendación es atraer esto, ¿no? Por ejemplo, hay un texto infantil, que seguramente nosotros también lo leímos, que es de Winnie la Bruja, con el gato Wilbur y todo. Bueno, si está eso en el salón de clase, y si lo vamos a trabajar, o está en casa, que es un libro que en general está, ¿no? Que circula entre las infancias, bueno, rescatar entonces un poco este proceso, ¿no? Claro. Totalmente, eso es bien importante, estas recomendaciones que traemos. Yo me acordaba de Silvia Federici porque lo que me interesaba también es justamente ese paralelismo y esa explicación que ella hace, ¿no? De cómo el sistema capitalista está vinculada al racismo y al sexismo. Ya desde ahí hace todo ese recorrido, y también se pregunta el por qué esta historia está olvidada en Europa y en América. Eso me parece también como súper interesante, de que a quienes les importa la historia, quienes estudian la historia se olvidaron de esto. Lo trae de alguna manera. Sí. La otra recomendación la voy a leer, la voy a tener en cuenta, que no conocía ese libro. Así que bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero nos parecía muy interesante traer este tema, ponerlo sobre la mesa, visibilizar de que realmente fue un genocidio, y la importancia de, desde una perspectiva educativa y de género, conversar sobre La Casa de Brujas, una historia borrada. Y por supuesto, bueno, síganos en Instagram y en YouTube, en Regenerades, donde pueden encontrar 2 episodios más. Este es el 13º que traemos para seguir compartiendo desde hace bastante tiempo junto a Jimena García. Bueno, buenísimo. Y me quedaba reflexionando con respecto a un comentario que hiciste cuando decías la mujer en relación con la naturaleza, el conocimiento directo. Claro, era inviable si tenemos en cuenta que se necesita un intermediario que ejerza poder. Claro. Entonces, si directamente la mujer puede conocer, ampliar su campo de conocimiento, bueno, ya es totalmente desechable, y por lo tanto hay que combatirlo. ¿Cómo se le combate? Y bueno, demonizándolo. Bueno, uno de los fenómenos de esto, por ejemplo, en relación a eso fue, bueno, las parteras eran en general las que daban, ¿no?, la vida. Claro. ¿Y qué pasa? En este momento aparecen los médicos. Y la medicina, la ciencia médica asociada como los varones. Y los textos de la época inclusive dicen que los dadores de vida son los médicos. Pasan a ellos. ¿Cómo pasamos? Sí habrá, exactamente, sí habrá para seguir profundizando y comentando, y siempre vamos a encontrar asociaciones más que válidas para traer a la memoria y para algunos descubrir lo que es esto de La Casa de Brujas, y para otros seguir reflexionando y mantener viva la memoria. Muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias, Ximena. Nos esperamos el próximo miércoles, ya veremos con qué otro tema más que interesante en el espacio de género y derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilia, muchas gracias para todos y todas del otro lado. Nos reencontramos pronto.